Estamos en camino de que esto suceda ya. El atentado frustrado al presidente Donald Trump el 25 de abril de 2026, junto con la muerte del ayatolá Jamenei semanas antes, son señales de que el tiempo y la diplomacia para evitar un conflicto global se está acabando. Este patrón de violencia sobre líderes políticos valida las advertencias de múltiples místicos sobre una secuencia de magnicidios que actuarán como el detonante definitivo de la Tercera Guerra Mundial. En este video vamos a hablar de las profecías sobre magnicidios que harán estallar definitivamente la Guerra Mundial. Y quédate hasta el final para ver en qué momento se produciría el último magnicidio y qué movimientos de guerra concretos produciría. El sábado 25 de abril de 2026, el centro de Washington se convirtió en un escenario de guerra, cuando un hombre identificado como Cole Allen logró vulnerar el primer anillo de seguridad del Hotel Washington Hilton con un arma de fuego para atentar contra Donald Trump, que asistía a la tradicional cena de corresponsales. Cole Allen portaba un manifiesto detallando un plan para descabezar el mando político de los Estados Unidos mediante ataques directos contra sus líderes principales, en lo que él describía como una obligación moral y política para devolver el poder a la gente antes de que fuera demasiado tarde. Este incidente ocurrió en una semana donde las negociaciones sobre la guerra con Irán se encontraban en su punto crítico. Y lo ocurrido no fue una amenaza aislada, sino el tercer intento crítico de magnicidio en menos de 2 años en Estados Unidos. Trump apareció poco después para aclarar que su profesión se había vuelto la más peligrosa del mundo. Y los analistas interpretaron el fallo de seguridad como la señal de que el tiempo de gracia para los líderes mundiales se está agotando rápidamente. El 13 de julio de 2024, el mundo ya había presenciado en directo cómo una bala de un fusil rozó la oreja derecha de Donald Trump en Battle, Pensilvania. El proyectil pasó a una distancia tan mínima que solo un giro de cabeza milimétrico en el último segundo evitó un impacto mortal en el cráneo. Este atentado marcó un antes y un después en la psiquis colectiva de los Estados Unidos y en el tablero político global. La imagen de Trump, con el rostro ensangrentado y el puño en alto, se convirtió en un símbolo de resistencia que lo catapultó hacia la victoria electoral. Analistas religiosos interpretaron ese roce de la bala como una intervención divina para preservar su vida, porque su triunfo electoral detuvo momentáneamente el reloj del conflicto mundial en 2024 y lo catapultó a una presidencia con logros positivos, como desarmar la cultura woke, y negativos, como desatar un conflicto bélico en Medio Oriente que acerca al mundo a una guerra mundial. El pastor Brandon Biggs había descrito con meses de antelación un atentado donde la bala pasaría tan cerca de la cabeza que rompería el tímpano de Trump. Y advirtió que tras ese primer evento vendría un tiempo de gran oscuridad y una crisis mucho más profunda para la nación. Mientras las psicografías de Benjamín Solari Parravicini, escritas hace décadas, mostraban el destino de un líder norteamericano que sufriría un ataque fatal a mitad de su mandato. El místico argentino hablaba de una Norteamérica dividida, que caería en el caos tras la desaparición de su cabeza. Y este evento marcaría el inicio de una inestabilidad interna en los Estados Unidos que la dejaría incapaz de reaccionar ante amenazas externas. Y hay más. El vidente brasileño Pedro Regis recibió mensajes de la Virgen que advierten
sobre un atentado contra el líder de una nación muy poderosa. Regis señala que este magnicidio será la chispa definitiva que hará que el peligro de la guerra mundial sea una realidad inmediata. En sus revelaciones se habla de que el atentado dejará al mundo en un estado de parálisis y asombro. Y las naciones verán este acto de violencia como el fin de la era de la diplomacia y el comienzo de la movilización militar inevitable. Regis insiste en que el ataque ocurrirá de forma repentina, cuando el mundo crea que se ha alcanzado una estabilidad relativa. Y tras este golpe, los ejércitos comenzarán a moverse sin que nadie pueda detenerlos. Por eso la Virgen pidió a los fieles doblar las rodillas en oración, porque este atentado es el último aviso antes del conflicto global, que cerraría toda posibilidad de evitar la Tercera Guerra Mundial, y sería el detonante del castigo para las naciones. Y esto nos trae a la profecía del místico alemán Alois Irlmayer sobre el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Alois Irlmayer afirmó que el conflicto no estallará por un movimiento militar sin causa directa, sino tras el asesinato de 3 líderes mundiales. El místico describió una secuencia donde 2 magnicidios ocurren primero, y un tercero actuaría como el detonante final e irreversible. Analistas actuales sugieren que el primer eslabón podría haber sido la muerte del ayatolá Ali Jamenei el 28 de febrero de 2026 por bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán. Irlmayer decía que cuando el tercer líder caiga, la guerra comenzará de forma fulminante durante la noche. Según sus visiones, tras este último magnicidio, su sucesor declararía la guerra de inmediato. Irlmayer establece que la violencia política es la mecha que encenderá una invasión masiva que cruzará Europa en pocos días. Y situó este ataque fatal durante una conferencia de paz celebrada en los Balcanes o en ciudades como Budapest o Bucarest. El objetivo de esa reunión sería precisamente evitar el estallido de la guerra entre las grandes potencias de Oriente y Occidente. Paradójicamente, el lugar donde se buscaba la conciliación se convertirá en el epicentro del caos mundial tras el asesinato del líder. Se describe que el asesino será un hombre pequeño y joven, que logrará infiltrarse en el evento de más alto nivel de seguridad. Este ataque cortará de raíz cualquier posibilidad de diálogo y será interpretado como una declaración de guerra total. Y tras este suceso, las tropas rusas iniciarán un avance relámpago dividido en 3 grandes puntas de lanza que atravesarían el continente. Mientras, las revelaciones a la monja nordestina de Brasil describen una visión de un ataque con ráfagas de disparos ocurrido en una plaza de Polonia. El evento dejaría numerosas víctimas y se convertiría en la señal definitiva de que la guerra mundial ha dejado de ser una amenaza lejana. En sus visiones se menciona que el suceso clave ocurrirá en una ciudad polaca relacionada con el Sol. Este ataque en suelo polaco es interpretado como el detonante que obligará a las potencias de la OTAN a entrar en combate directo. Y para los investigadores, el incidente en la plaza polaca es otro punto de no retorno para la invasión del continente. Este evento ocurriría casi de forma simultánea a los grandes movimientos de tropas que se describen en las visiones de Irlmayer. Y María Julia Jaeni advirtió que la caída de líderes de las naciones es el preludio directo de los castigos divinos sobre la tierra. Pero a diferencia de otros místicos, Jaeni detalló que la caída de los líderes no sería un hecho aislado, sino un proceso de autodestrucción interna. Según sus revelaciones, el avance exitoso de las potencias orientales, Rusia y sus aliados, ocurrirá porque las naciones occidentales
quedan huérfanas de mando. Describe que los líderes serán entregados por sus propios colaboradores o por facciones revolucionarias internas. Ella profetizó que en los grandes centros de gobierno, París, Roma y otras capitales, la sangre de los gobernantes correría por las calles. Sus visiones indican que los líderes serán eliminados en un momento en que creen estar seguros celebrando o en reuniones legislativas, lo que generará un pánico tal que el ejército no sabrá a quién obedecer. Antes de la invasión total, ella describe una crisis política sin precedentes donde el jefe de Estado de Francia desaparece o es asesinado, dejando al país en manos de facciones enfrentadas. Bueno, hasta aquí vimos cómo varios videntes coinciden en que ocurrirán magnicidios que oficiarán de disparadores de la Tercera Guerra Mundial. Será el momento en que se produzcan revueltas internas y crisis civiles en los países y cuando se esté negociando la paz internacional. Y eso producirá caos interno que propiciará la invasión rusa a Europa Occidental, que ha sido profetizada por varios videntes. ¿Y tú? ¿Qué líder mundial crees que es más probable que pudiera ser asesinado en los próximos meses? Dilo en los comentarios. Y ahora, si te gustó este video, dale un like y compártelo con tus amigos. Y suscríbete al canal así no te pierdas nuestros videos. Y si quieres apoyar las investigaciones del equipo de este canal católico, lo puedes hacer a través de Patreon o desde YouTube. Los links de estos y de nuestras redes sociales están en la descripción del video. Y que Dios te bendiga y te encuentre de rodillas rezando cuando comiencen estos sucesos.